En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, hay temas que son siempre actuales. Si hablamos del perdón, por ejemplo, es un tema permanente. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y porque todos necesitamos también perdonar. Si hablamos de conversión, es un tema permanente. ¿Por qué? Porque no hay nadie en esta tierra que pueda decir, ya yo llegué a la perfección a la que estaba llamado. Así también hay un tema que siempre es actual y que a todos nos interesa. Se llama sanación. Y queremos hablar de sanación profunda. Ese es el propósito de estos 3 días de encuentro que tenemos. Queremos hablar de sanación profunda. Yo quiero que entendamos por qué este es un tema vital. Si usted no está sano, entonces no puede hacer el recorrido que usted mismo quisiera hacer. Piense usted en una persona que, por ejemplo, haya metido la pata. Esa persona que tiene, por ejemplo, una luxación, una fractura, un esguince, esa persona no puede avanzar rápidamente. En algunos casos queda impedida incluso de moverse. Si tuviera sana su pierna, se movería sin ninguna dificultad. Pero como ha tenido un esguince, ha tenido una fractura, ha tenido un problema en su pierna, no puede avanzar. Es lo mismo que nos sucede en el plano psicológico y en el plano espiritual. Cuando estamos heridos no podemos avanzar. Entonces hay gente que tiene las mejores intenciones, quisieran ser los mejores papás del mundo, pero no logran, no pueden avanzar. Hay personas que quisieran ser el mejor esposo, la mejor esposa, y sin embargo se encuentran con graves limitaciones, porque hay una primera frase que puede servir para los apuntes de quienes están tomando sus apuntes. Y esa primera frase es: mis problemas corren más rápido que yo. Escriba esa frase, por favor. Si no tiene dónde escribir, siempre les recomiendo, saque su celular, ténganlo en silencio y vaya escribiendo aquellas frases o palabras que usted siente, eso es para mí. Vaya escribiendo eso. Esa es la manera de sacarle un máximo provecho a este tiempo de oración y de formación que vamos a tener. Entonces, la primera frase que yo quisiera que usted pusiera ahí es: mis problemas corren más rápido que yo. Tú no puedes ganarle una carrera a tus problemas. Entonces hay personas que se lanzan por la vida como en una carrera, pero en esa carrera resulta que no piensan que los problemas corren tan rápido. Y en su carrera embarazaron a una mujer y ya son papás. Corrieron para ser papás. Pero el problema corre más rápido que yo. Los miedos que yo tenía de niño, los traumas que yo traía de mi propio hogar, ahora me acechan cuando soy papá. Llegan primero que yo. Esto es muy importante porque aquí es donde está toda la relevancia de la sanación.
Lo mismo sucede en todas las vocaciones. No vaya a creer usted que esto es solamente la vida de familia. Es lo mismo que sucede también en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Si por ejemplo un muchacho en su juventud pasó grandes carencias económicas, muchas veces se sintió poca cosa, porque sus amigos podían darse una cantidad de gustos y él no podía. Su familia era muy pobre. Ese muchacho entra a un seminario con las mejores intenciones. Ese muchacho se ordena sacerdote con las mejores intenciones. Pero hemos dicho una frase: mis problemas corren más rápido que yo. Entonces, de sacerdote, toda esa pobreza, todo ese trauma por la pobreza que vivió, lo persigue y le puede arruinar su sacerdocio, porque en vez de empeñarse con toda su alma en ser un pastor, en ser un padre espiritual, esas carencias que ha tenido en su infancia y en su juventud, ahora lo persiguen y lo alcanzan. Siempre nos alcanzarán nuestras heridas, siempre. ¿Por qué? Porque mis problemas corren más rápido que yo. Entonces, este hombre que podría ser un gran sacerdote y un gran pastor, empieza a obsesionarse con el tema del dinero, y hay que conseguir dinero, y hay que conseguir lo que se consigue con el dinero, y a veces nos encontramos con ese sacerdote y nos da pesar, porque le vemos grandes cualidades, pero su vocación ha sido notoriamente empobrecida. ¿Qué empobreció su vocación? Que hay heridas que no están sanadas. Por eso es fundamental que antes de transmitir vida a otros, como papás, como mamás, o vida en el plano amplio, como nos sucede a los sacerdotes, si el sacerdote, les repito, no tiene esta sanación, está en grave peligro de transmitir a otros, de pasar a otros el mismo problema que él ha padecido. Bueno, ahí termina la introducción a este tema. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es muy importante la sanación, y la sanación es supremamente importante, porque sin la sanación, entonces nuestros problemas nos van a alcanzar y las consecuencias las vamos a vivir nosotros. Esto es lo mismo que sucede con una grieta. Si usted mira la grieta cuando está en la parte de abajo de una pared, no parece que sea tan peligrosa, pero la mayor parte de las grietas tienen una característica, y es que se van volviendo más anchas y se van volviendo peores a medida que subes en la pared. Lo que parecía pequeño al principio se vuelve muy grande y con graves consecuencias al final. Entonces, no es lo mismo tener un trauma de soledad y abandono cuando tienes 14 o 15 años, que tener un trauma de soledad y abandono cuando tienes 29, 30 años, porque muy posible a los 29 o 30 ya eres papá, ya eres mamá, y ahora la grieta va a ser más peligrosa. Tu miedo a la soledad ahora va a tener consecuencias no solamente en ti mismo, sino seguramente en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, y para muchas personas lo más amado en esta tierra son sus hijos. Y créeme, lo más doloroso de este tema es que las heridas llegarán también a los hijos. Por eso es tan importante descubrir que las cadenas se pueden descubrir y se pueden romper. En el nombre del Señor, amén. Amén. Se pueden romper esas cadenas. No todas las cadenas vienen de generaciones atrás, lo que a veces se llama sanación intergeneracional. No es nuestro tema principal en esta oportunidad. Aquí nos vamos a concentrar en un tema específico, que son las heridas. Nos vamos a concentrar en el tema de las heridas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Ya pasó la introducción, vamos a desarrollarlo en 4 partes. Después de las 4 partes ya sigue el desayuno. Bueno, primera parte.
La primera parte se llama 7 realidades sobre las heridas. 7. Porque necesitamos conocer muy bien nuestro tema. Tenemos que identificarlo muy bien. 7 realidades sobre las heridas. A medida que vamos mencionando estas 7 realidades, tú irás seguramente conectando con tu propia historia. Segunda parte, ¿qué solemos hacer con las heridas? No qué deberíamos hacer, que es obviamente la sanación. No es qué deberíamos, sino qué solemos hacer con nuestras heridas. Vamos a ver ese tema, esa segunda parte que es muy importante. Todo eso es dentro de esta predicación, por eso tenemos que pedirle a Dios que el tiempo sea nuestro aliado. Tercera parte. Vamos a hablar de algo que casi no se predica, pero que a medida que uno va avanzando en los años, hasta llegar a esa edad avanzada en la que yo me encuentro, uno va descubriendo la importancia que tiene. Se llama las heridas de Jesús. Es un gran vacío. En este tema de la sanación se habla muy poco de las heridas de Jesús. Y resulta que las heridas de Jesús nos interesan demasiado. Porque vamos a ver que son el gran puente de comunión y comunicación entre el Dios hecho hombre y nosotros, que hemos sido azotados muchas veces por diversos golpes y dificultades. Entonces la tercera parte son las heridas de Jesús y la cuarta parte es precisamente la comunión entre Cristo y los crucificados. Ese tema tampoco se suele predicar con ese lenguaje. Usted reconocerá algunos aspectos de enseñanzas muy tradicionales de la Iglesia Católica. La comunión, ¿cierto?, entre Cristo y los crucificados. Vamos a descubrir esos aspectos. Ese es nuestro tema de hoy. Es decir, hoy vamos a descubrir, por así decirlo, este tema de las heridas. El día de mañana, que Dios permita que todos ustedes y aún otros hermanos puedan asistir, porque todavía quedan algunos asientos libres, sería muy bueno que pudiéramos invitar incluso a otras personas, porque mañana, sobre la base de este tema, vamos a presentar algo muy importante, y es cómo obra Dios con el bálsamo de su amor, cómo obra Dios en esa sanación. Pero la base de esa obra de Dios está en lo que vemos el día de hoy, las heridas de Jesús. Les repito, es algo de lo que no se habla lo suficiente, pero bueno, aquí estamos precisamente aprendiendo con el favor del Señor. Entonces nuestros 4 temas son las 7, ¿qué dijimos? 7 realidades sobre las heridas. Después, ¿qué solemos hacer con las heridas? Después, las heridas de Cristo, y después la comunión entre Cristo y los crucificados. Ese es nuestro menú para el día de hoy. Vamos con las 7 realidades sobre las heridas. Cuando nosotros hablamos de heridas, el término proviene indudablemente de nuestro cuerpo. Una herida que uno se puede hacer de muchas maneras, porque se cayó y se raspó, por un golpe, por un accidente, por una enfermedad, por algún animal. Es decir, hay muchas maneras de herirse. En primer lugar, es una realidad corporal. Pero como hacemos en otros aspectos de nuestra vida, con mucha frecuencia el elemento corporal nos sirve para descubrir una realidad que es espiritual. Lo visible nos ayuda a descubrir lo invisible. Entonces usted se da cuenta que hay un gran paralelo entre una cantidad de realidades visibles y las realidades que no son visibles, realidades invisibles. El ejemplo que más me gusta al hablar de esto es la palabra angustia. La palabra angustia se refiere a un estado de ánimo. Es algo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Pero ¿sabe una cosa? Angustia viene de la misma raíz de angosto. O sea que estar en una angustia
es estar en un trecho angosto. Cuando uno tiene que pasar por un camino angosto, uno se siente estrecho y uno siente que tiene poca libertad para moverse. Muchos habremos visto esos videos que presentan caminos angostos por las montañas. Hay un video, por ejemplo, que presenta, se llama Caminos Peligrosos o Caminos donde no quisieras estar. Y presentan algunas vías en países que tienen esta cadena de cordilleras que llamamos los Andes. Es decir, Venezuela ya es el final, Colombia, Perú, Ecuador, oh Dios mío, Bolivia. Hay unos caminos en Bolivia que uno los ve y uno siente angustia. ¿Y por qué siente angustia? Porque el camino es muy angosto. El camino es muy angosto. Entonces, fíjate que utilizamos un lenguaje corporal, lo angosto, para referirnos a un ánimo, a una situación de ánimo, que es la persona se siente estrecha, con poca libertad en su pensamiento, en su mente, en sus afectos. Otro ejemplo muy espiritual es el que tiene que ver con la palabra opresión. Opresión es un sustantivo que viene del verbo oprimir. ¿Y qué es oprimir? Oprimir es hacer presión sobre algo. Entonces, por ejemplo, uno puede oprimir un botón, uno puede oprimir una palanca, uno puede oprimir. Eso es oprimir. Pero nosotros utilizamos el término opresión no solamente para referirnos a cosas físicas. Se habla, por ejemplo, de una opresión diabólica. Es decir, como que el demonio, es una realidad espiritual, está ejerciendo presión sobre la persona. Esto es solamente estos dos ejemplos, el de la angustia y el de la opresión, es para que veamos cómo con tanta frecuencia utilizamos el lenguaje del cuerpo para referirnos a realidades del alma, realidades psicológicas, afectivas, emocionales o espirituales. Lo visible sirve para describir lo invisible. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a tomar 7 aspectos de las heridas físicas y los vamos a aplicar a las heridas espirituales, que son las que más nos interesan en esta ocasión, porque queremos hablar de cómo el Señor conoce y sana nuestras heridas. Eso es lo que nos interesa. Entonces tomamos elementos de las heridas físicas para hablar de realidades ¿qué? Espirituales. Entonces son siete realidades de las heridas físicas. La primera es esta. Observemos que una herida, prodúzcase como se produzca, siempre incluye violencia. Ese es el primer elemento. Es decir, una herida siempre es el fruto de un acto violento. Eso quiere decir que las heridas que nosotros hemos recibido en la vida son actos de violencia. Y si usted examina un poco, se da cuenta que un acto de violencia es un desequilibrio en la relación interpersonal. Y si lo mira más profundamente, se da cuenta que es un desequilibrio en su relación con la vida. Una herida emocional, por ejemplo, puede ser el maltrato que se padeció, maltrato físico, la agresión verbal, eso de que lo desprecien a uno, lo insulten a uno o piensen mal de uno. Eso hiere. Las palabras hieren. Muchas veces las palabras hieren incluso más que las armas. Las palabras nos hieren adentro. La carta a los Hebreos dice, refiriéndose a la palabra de Dios, que penetra tan profundamente que llega hasta la juntura entre el alma y el espíritu. Un modo de hablar hasta lo más profundo de la acción que Dios puede tener en nosotros.
Aunque las palabras que nos dijeron nuestros papás, nuestras mamás, nuestros compañeros de clase no tienen el mismo poder de la palabra de Dios, de todas maneras pueden penetrar muy hondo, especialmente aquellas palabras que vienen de las personas que son o deberían ser más importantes para nosotros. No es lo mismo que un extraño por la calle me diga: usted sí es mucho torpe, ¿no? Quizás hice algo mal, estaba conduciendo, hice algo mal, y me dice torpe. Bueno, eso seguramente que cuando llego a mi casa ya se me ha olvidado. Pero si es mi papá el que me dice: usted sí es mucho torpe, ese torpe del papá penetra mucho más, hiere mucho más. Entonces, lo primero es que es un acto de violencia. Y si es un acto de violencia, es un acto de injusticia. Y si es un acto de injusticia, es un acto que requiere compensación. Requiere compensación. El ser humano no está hecho para la injusticia. Yo escribiría, si yo fuera usted, yo escribiría eso en algún rinconcito de mi libreta. Y si no he traído libreta hoy, entonces voy a decir: Dios mío, mañana no se me puede quedar, no se me puede quedar. Entonces, la herida es una injusticia y la injusticia requiere compensación. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no tiene una verdadera sanación, entonces usted buscará la compensación de alguna otra manera. El ser humano no está hecho para la injusticia. Esa es la frase que quería que usted escribiera por ahí en un rinconcito. No estamos hechos para la injusticia. Estamos hechos para la justicia y para la paz y para la verdad y para el amor y para la belleza y para la santidad. Entonces, la persona que ha padecido una injusticia tiene dentro de sí un deseo de compensar esa injusticia. Podríamos decir de equilibrar la balanza. No es extraño que la persona que ha sufrido violencia se vuelve violenta. La violencia que recibió de niño, ya de adulto la vuelca. Entonces ahí viene la violencia contra los hijos, ahí viene la violencia contra el esposo, contra la esposa. Ese tipo de agresividad muchas veces es el fruto de esa descompensación, porque toda herida incluye violencia. Segundo aspecto, son 7 aspectos. Segundo aspecto, usualmente en las heridas perdemos sangre, poca o mucha, porque vamos a ver en un momento que hay heridas que son más leves que otras, no todas son igualmente graves. Pero lo que sí es cierto es que prácticamente en toda herida perdemos sangre. Y aquí recuerdo yo algo muy importante que está en la Biblia. ¿Qué representa la sangre en la Biblia? La sangre, ¿qué significa en la Biblia? Alguien debe saberlo, estoy seguro. La vida, correcto, la sangre es la vida. Eso quiere decir que las heridas nos roban vida. Nos roban vida. Y nos roban vida, ¿qué quiere decir? Que entonces nos sentimos menos vitales. Tu fuerza interior decae. Tu capacidad de respuesta decae. Tu capacidad de bondad decae. Tu capacidad de generosidad decae. Tú te quedarías totalmente asombrado, estoy seguro. Te quedarías asombrado si supieras todo lo que tú podrías dar. Si yo te contara hoy toda la fuerza que hay en ti, tú dirías: ese no soy yo. No, yo no soy así. Yo no soy una persona ni tan sabia, ni tan ágil, ni tan fuerte. Eso es lo que tú piensas. Pero lo piensas tal vez porque has perdido sangre. Porque has perdido ¿qué? ¿Has perdido qué? Has perdido vida. Tú tienes más vitalidad de la que tú crees. ¿No es verdad, mis hermanos, que cuando nos acercamos a las vidas de los santos nos impresiona todo lo que hicieron? Cuando uno mira esas vidas de los santos, uno dice, como los mexicanos: ¿cómo le hicieron?
Porque es impresionante. O sea, tú piensas lo que hacía un Pedro Claver, lo que hacía un Martín de Porres, lo que hacía y vivía un Francisco de Asís, lo que hacía un Francisco Javier. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? En esta próxima semana vamos a tener la hermosa celebración de un santo de nuestra Iglesia Católica conocido como Santo Domingo de Guzmán. Ese es el fundador de mi comunidad. Nosotros somos conocidos en la iglesia como Orden de Predicadores. La fiesta de Santo Domingo es el 8 de agosto. Bueno, Santo Domingo de Guzmán, tú miras la vida de Santo Domingo y nada más te pones frente a un mapa de Europa, que fue su mundo, y miras los caminos que él recorrió. Es decir, solamente eso, los lugares donde fue, las obras que hizo, el impacto de su palabra. Mira, él fundó nuestra comunidad alrededor de 1215, murió en 1221, son 6 años. Y la obra de este santo en 6 años ha durado 800 años. 800 años hemos cumplido los dominicos, no hace mucho. Ese es el poder, esa es la vitalidad. Imagínate quién fue Francisco de Asís. Yo tuve ocasión de ir a la ciudad de Asís y de ver ropas que se conservan, que fueron usadas por el santo. Y tú miras, realmente este hombre vivía como un indigente, como un pordiosero, perdón la expresión. Él vivía así. La gente lo llamaba il poverello, el pobrecillo de Asís. Y este hombre ha marcado la historia de la humanidad. Es difícil encontrar gente que no haya oído hablar de Francisco de Asís. ¡Qué fuerza de vida, por Dios! Y si vamos a las mujeres, ¿qué te diré yo de una mujer que acaba de celebrarse, que es Santa Brígida de Suecia? ¡Qué mujer! ¡Qué vitalidad! Le escribía a papas, le escribía a cardenales, cambió la faz de Europa, transformó un país. Y uno dice, pues ¿será que vivió 130 años? No. Era gente vital. Yo te digo una cosa, tú tienes vitalidad. Tú tienes una fuerza vital increíble. No es asunto de trabajar mucho más y no dormir nada. No, no se trata de eso. Se trata de la hermosa y sobrenatural eficiencia que tienen los santos. La eficiencia, la capacidad de hacer algo y repercutir de un modo profundo en cantidad y cantidad de personas. Es fuerza de vida. Jesús dice en Juan capítulo 15, yo los he destinado para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Entonces, ¿dónde se queda nuestra vitalidad? Dice el libro eclesiástico, hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido. O sea, no dejaron nada. Decía aquel cómico colombiano, esa platica se perdió. Bueno, aquí habría que decir, esa vida, por lo visto, se perdió. O sea, ¿qué hizo durante su vida? Hizo ruido, gastó ropa, ¿cierto? Compró hartas cosas y dejó un reguero. Esa fue su vida. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es eso? Entonces las heridas nos roban sangre. Y si nos roban sangre, nos roban vida. Cuando tú empieces a experimentar sanación profunda, tú vas a experimentar una fuerza de vida que te va a dejar absolutamente asombrado. Y tú vas a decir, esto no es posible que me esté sucediendo a mí. Claro que es posible, porque Jesús prometió, los he destinado para que vayan y den fruto, y un fruto que permanezca. Y eso vale para todos. Tercero, las heridas leves se sanan solas, podríamos decir. No vamos a clasificar todas las heridas como gravísimas, gravísimas. Iba por la calle, alguien me tropezó con el hombro, me volteé a mirar, no me dijo nada, no me saludó, no se disculpó, he quedado herido.
¿Cómo así? ¿Por qué no me dijo ni siquiera disculpe? No dijo nada. Nada dijo. Me siento herido. Ay, Dios. Si usted va a herirse de esa manera por una cosa de esas. Entonces hay heridas, no todas las heridas son igualmente graves. Eso también es importante saberlo. Porque es que existe un problema que se llama hipersensibilidad. La hipersensibilidad consiste precisamente en que a la persona todo le duele. Todo le duele. Fui a visitar la casa de mi novio y no sé, había un ambiente y luego como que me torcieron la boca y luego que luego mire, sirvieron la sopa preciso, mi plato el más bajito. O sea, yo creo que me están mandando un mensaje. El cuchillo mal lavado. Yo vi el cuchillo, estaba mal lavado, no me lo estoy inventando, mal lavado el cuchillo. Entonces la persona hipersensible es una persona que sufre más de la cuenta y a menudo sufre por lo que no vale la pena. Por eso es muy importante esta enseñanza. Hay muchas heridas que se sanan solas. Nosotros no podemos vivir en una especie de perpetua hipersensibilidad, porque eso es imponer sobre la gente que nos rodea el peso inaguantable de que todo el tiempo nos traten con guantes, entre algodones y cojines, con música suave. No me hable fuerte, por favor, no me hable fuerte. Tráteme con cariño, sonríame a todas horas. Hoy vi un meme muy chistoso. Va saliendo una parejita de casarse, ¿no? Va saliendo la parejita. Claro, toda la gente sonríe y le dice la recién casada al recién casado: no me gustó el tono con que dijiste acepto. Calcule cómo va a ser ese matrimonio, calcule. Entonces, así como en el plano corporal y físico, hay muchas heridas que se sanan. Mire, precisamente el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que es impresionante. Es impresionante. ¿Cuál es el tejido de más rápida recuperación en el cuerpo humano? Es la lengua. La lengua. La lengua es increíblemente rápida para sanarse. A menos que haya una periodontitis seria, las encías son de sanación muy ágil. Si usted no tuviera eso y usted sangra algo al cepillarse los dientes, usted duraría sangrando todo el día. Las encías son impresionantes. El cuerpo humano en general es muy resistente, mucho. Pero aquí viene el punto. Hay heridas que sí son graves. Y en esas heridas, si no se hace algo, no se van a sanar. Esas, por supuesto, son las que más nos interesan. Pero había que mencionar este tema de la hipersensibilidad, porque la hipersensibilidad también arruina amistades y arruina noviazgos. Hay parejas que uno dice hubieran podido ser una pareja muy bella, muy feliz, pero con esa hipersensibilidad de que todo me duele, todo me incomoda, no sé, me siento como mal. Eso no se lo aguanta nadie. Hay que aprender también a tener un poquito de madurez. Y te repito, el gran problema del hipersensible o la persona, la mujer hipersensible, no es que todo le duela, sino que usualmente le duele lo que no tiene la suficiente importancia. En mis años de vida, yo no recuerdo una persona hipersensible a la que le duela terriblemente el pecado del mundo. No. Eso no les duele. Les duelen son muchas veces tonterías simplemente porque les afectan sus gustos particulares. Cuidado con la hipersensibilidad. Bueno, cuarta realidad. Seguimos con nuestras realidades. ¿Qué más sucede con las heridas físicas? Las heridas físicas usualmente nos dejan algo que a nadie le gusta y se llama cicatriz. Las heridas dejan cicatrices. Y el problema de la cicatriz es que le afecta a usted la memoria. Este servidor que les habla tiene varias cicatrices
de su época de peleas en la calle. Bueno, no de eso exactamente. Yo era para ver qué cara hacían, a nadie le extrañó. Quiere decir que tengo cara de pandillero. Perfecto. Sí. Siempre debo asumir mi realidad. Tengo cara de pandillero, entonces yo digo mi época en la calle. Y todo el mundo dice, sí, sí, perfecto, su época en la calle. Uno tiene que estudiar su auditorio. ¿Qué concepto tiene mi auditorio de mí? Ya, por ejemplo, ya me siento herido, ¿eh? Oiga, en todo caso, no fue en la época de pandilleros. Después van a decir, ay, el doctor Eduardo Plata nos trajo un cura pandillero. Entonces, mire, yo tengo heridas. ¿Heridas por qué? Por caídas, escalabradas. ¿Eras travieso? Sí. Tanto como pandillero, no alcancé, no llegué hasta allá. Pero si era travieso, entonces le quedan a unos cicatrices más o menos graves. ¿Qué pasa con la cicatriz? Que la cicatriz es un recordatorio. Y la cicatriz, como recordatorio que es, despierta tu memoria. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que tienen una memoria muy viva y cuando se acuerdan de algo prácticamente lo vuelven a vivir. Ese es el problema, ese es el grave problema de las cicatrices. Entonces hay personas que están bien, están normal y de pronto se acuerdan de un problema que tuvieron por allá con una cuñada y cuando se acuerda del problema otra vez se le revive, pero igualito, como si hubiera sucedido esta mañana y pasó hace 13 años, 15 años, 20 años. Ese es el problema de las cicatrices. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, no solo con las heridas, sino también con las cicatrices. Porque si usted es una de esas personas que cada vez que se acuerda de lo que le hicieron, y cada vez que se acuerda, sobre todo si la herida es profunda, que son las que más nos interesan en este encuentro, y usted se acuerda de eso y otra vez siente la misma rabia, y ahí es cuando la gente dice, yo pensé que ya había perdonado, pero en realidad no. Y uno le pregunta, ¿y usted cómo sabe que no ha perdonado? Y dice, bueno, en primer lugar porque alcancé a marcarle al sicario. Entonces, ¿qué indica eso? Pues que la persona realmente no ha perdonado. Definitivamente no ha perdonado. ¿Por qué? Porque la persona revive. Y por eso necesitamos que Dios nos sane no solo de las heridas, sino también de las cicatrices. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos puntos? Quinto punto. Las heridas dificultan las relaciones. Eso se nota con las cicatrices y se nota con otro elemento que vamos a comentar después. Hay personas que quedan muy acomplejadas por una herida que tienen. Así, por ejemplo, han hecho algunos estudios psicológicos, post-mortem por supuesto, de uno de los más famosos mafiosos de los Estados Unidos. Estoy hablando de Alfonso Capone, conocido como el famosísimo Al Capone. Ese Al era abreviatura de Alfonso. Si les sirve el dato, yo soy Nelson Alfonso, cuidado conmigo. Entonces, este hombre era Alfonso ¿qué? Capone. Y este Al Capone era conocido también como Scarface, que significa cara cortada. Y él tenía, en una pelea que una vez por allá en uno de esos sitios de mala muerte, pues lo iban matando, o sea, le cortaron la cara. Él quedó deformado por la cara. ¿Y qué pasa? Que una persona que tiene una herida muy grave, o más aún, una amputación todavía más grave, una persona que ha tenido una circunstancia tan dura en su vida, encuentra dificultades de relación. Muchas personas sienten que por un grave defecto físico no merecen ser amadas, o creen que sus relaciones, especialmente de afecto, no van a ser posibles. Es impresionante cómo nos afectan los elementos estéticos en las relaciones interpersonales. Una vez más, esto es distinto en unas personas que en otras. Hay gente que es fea pero feliz, ¿sí? Entonces uno los ve por la calle y uno dice, feíto sí, pero
contento, feliz. Es decir, no es una persona traumatizada. No es una persona traumatizada. Es una persona, o sea, realmente, o sea, fea sí es, ¿sí? Seamos sinceros. Sí es una persona fea. Seamos sinceros. Sí, como aquella señora que fue donde el psicólogo y le dijo, doctor, tengo complejo de fea. El doctor le dijo, mire, de complejo, nada. Entonces, lo mismo pasa con las cicatrices. Las cicatrices dañan las relaciones interpersonales. Estamos hablando de cicatrices graves, ¿no? Cicatrices graves. Hay personas que lamentablemente, por ejemplo, un incendio, es muy doloroso lo que pasa en un incendio. Hay personas que quedan realmente con todo un trauma porque su piel se ha dañado mucho. Personas que han tenido incluso problemas de acné. Y cualquiera dice, el acné, eso nos ha pasado a todos. No, hay gente que está traumatizada por problemas serios de acné. Eso pasa también. Entonces lo mismo en el plano espiritual. Las cicatrices afectan las relaciones. Por ejemplo, una persona que siente que no vale nada o que su opinión cuenta muy poco, va a tener dificultades de relación. Una persona que ha tenido graves dificultades con la mamá o con el papá, posiblemente va a trasladar esas mismas dificultades a cualquier figura de autoridad que se le parezca al papá o a la mamá. Entonces ha habido casos así. Yo hablo de la vida religiosa, la vida sacerdotal. Hay sacerdotes que tienen una hostilidad absolutamente gratuita con su superior, ya sea el provincial, el general o el obispo. Y no es que el obispo les haya hecho nada, es que cargan con una cicatriz. Su relación fue pésima con el papá, y entonces cuando llega el obispo, que obviamente tiene una autoridad dentro de la iglesia, inmediatamente toman la foto del papá y se la chantan en la cara al pobre obispo. Entonces el obispo queda con cara de papá abusador, o papá violento, o papá distante, o papá ausente. ¿Ven? Esas son cicatrices que dificultan mucho la relación. Hay personas que han pasado por muchas humillaciones y entonces en un momento de su vida dicen, basta, se acabó, no me voy a dejar de nadie. Y toman una especie de actitud agresiva, una especie de actitud de perpetua defensa, una especie de actitud de ataque continuo, porque yo no me voy a dejar de nadie. Pero el problema de estas enfermedades y de estas heridas espirituales es que no se notan. Cuando una persona tristemente ha pasado por un incendio grave, ha sido atacada con ácido, ha perdido unos dedos o ha tenido una amputación, Dios mío, eso se nota inmediatamente o muy fácilmente. En cambio, estas heridas no se notan. Entonces una persona puede tener estas gravísimas carencias y tiene estas gravísimas cicatrices, y sin embargo es lo que muchas veces llaman en psicología una persona funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que interactúa de un modo relativamente normal y tranquilo con todo el mundo. Es una persona funcional. Entonces tú lo ves por la calle, haces negocios con esa persona, lo tienes de compañero de estudio en la universidad. Es posible que te enamores de esa persona, es posible que te sientas muy feliz con esa persona y las cosas no se notan, pero la persona lleva su cicatriz, lleva su historia por dentro. Entonces, ¿qué pasó con esta? Vamos a suponer una mujer que se cansó de que porque es mujer todo el mundo quiere imponerle su voluntad, todo el mundo quiere pasar por encima de ella, y en un momento dado, después de leer unos cuantos artículos feministas, esta mujer se para frente a un espejo y dice, de hoy en adelante te lo prometo, dice ella, hablándole a su propia imagen, te lo prometo, es más, te lo juro, jamás te dejarás de nadie. Y ella hace un pacto íntimo, secreto, para defenderse, porque ya no quiere que nunca jamás nadie se imponga sobre ella. Pero ese juramento, ese autojuramento, ella no se lo dijo a nadie.
Ese autojuramento quedó en el secreto de su corazón. Y ella sigue siendo una persona funcional. Sigue sacándose fotos con las amigas. Sigue asistiendo a Jesús en ti confío. Ojo con la gente que no se rió. Miren bien los que no se rieron, porque no se sabe, eso nunca se sabe. Oiga, entonces esta persona, esta mujer hizo su autojuramento: jamás nadie me va a derrotar, me va a derribar, no me dejo de nadie me voy a dejar. Y ya hizo su autojuramento y sigue siendo una persona funcional, agradable, simpática, bonita, tiene amigas, va a los paseos, trabaja, se enamoró. Y el pobre, el señor sigue en su relación con esta mujer y la trata como una princesa, porque la ama realmente la ama. Él le gusta, se siente a gusto con ella. Entonces, ¿qué quieres, mi amorcito, mi reina, mi corazón? Y mientras a ella la estén tratando así, no se le dispara la cicatriz que tiene. Mientras le estén tratando como una reina, una princesa, una emperatriz, esos tres le sirven: princesa, reina, emperatriz. Eso me sirve. Pasa el tiempo, y entonces hacen planes, ya casados, hacen planes para las vacaciones más soñadas. Lo que ella más ha deseado, su ideal de vacaciones, está en República Dominicana y se llama Punta Cana. Varios se lo saben. Bueno, entonces ella quiere ir a Punta Cana y planea sus vacaciones en Punta Cana. Y ya están los pasajes, los hoteles con vista al mar. Ya ella se imagina los atardeceres. Ya ella tiene todo ese ideal. Lo que ella hubiera querido para la luna de miel, pero no se pudo en la luna de miel. ¿Por qué? Porque estaban ambos vaciados, sin plata. Entonces la luna de miel fue por aquí cerquita, ¿no? Vamos por aquí cerquita. Vámonos a Barichara, vámonos a Lebrija, que son lugares preciosos, nadie crea que estoy despreciándolos, ¿no? ¿Cómo se llama este parque aquí famoso? El Parque El Chicamocha, ¿sí? Entonces, después de 2 noches de luna de miel, vámonos al Parque El Chicamocha. Bueno, vámonos al parque. Pero dentro de su corazoncito lo más importante era Punta Cana. Y esta vez ya había mejorado la situación económica, ya están los pasajes, ya está todo. Y resulta que el papá del esposo entra en una crisis de depresión. Está muy mal el hombre. Vive en otra ciudad y este hombre le dice: amor, está muy difícil. Yo sé que esto es muy difícil. Tú sabes que yo te amo, pero es que yo creo que mi papá me necesita en este momento. O sea que, ¿qué? Esa es la respuesta de ella, ¿no? O sea que, ¿qué? No, que yo te pido un poco de comprensión, porque pues en este momento yo no puedo dejar a mi papá, está en una de sus crisis. Entonces, en ese momento se le despierta que alguien quiere dañarme mi sueño dorado de Punta Cana, y me lo va a dañar, sea el suegro, sea el esposo, sea quien sea, me lo va a dañar. Y entonces despierta la fiera, porque la persona tiene adentro una fiera, y despierta la fiera. Pero ¿y todo lo que hemos planeado qué? O yo no importo. De una vez, ¿no? De una vez. O no importa lo que yo siento. No, tú sí importas, pero te pido que comprendas. ¿Que comprenda qué? ¿Comprenda qué? Son 4 días que vamos a pasar. ¿Qué pasa con 4 días? Entonces, fíjate, una persona puede ser muy funcional, pero cuando llega el momento se le dispara porque se le dispara.
Por eso es tan importante reconocer esas heridas y cicatrices, porque una cicatriz es también una herida durmiendo. Escriba esa frase que le conviene. Una cicatriz es también, la palabra también es clave. Una cicatriz es también una herida durmiendo. Ahí sí tenemos una diferencia entre la parte física y la parte espiritual. Porque como sabemos por la biología y la fisiología, muchas veces el tejido cicatricial es más fuerte que el resto del otro tejido, en el plano físico, Pero en el plano espiritual es como si quedara una debilidad que está próxima a romperse. Por eso, una cicatriz es, ¿qué dijimos? Es también una herida durmiendo y puede despertar. Y por eso la gente a veces se extraña y entonces dice, pero mira, estaba irreconocible, pero ¿cómo? Yo no sé qué le pasó ese día, pero estaba, mira, no sé, se enloqueció, parecía otra persona, pero como si estuviera endemoniado, pero si la gente dice esas cosas. ¿Y por qué la dice? Porque está despertando esa cicatriz. Entonces hay que tener cuidado. La cicatriz es memoria. Y la memoria es peligrosa. Por algo no fue Santo Tomás, fue San Agustín. Por algo San Agustín decía que una de las potencias del alma era la memoria. Y potencia significa que tiene poder. Número 6. Las heridas suelen dejar graves limitaciones. Una persona sufre un golpe y queda cojeando de por vida. Ahí está una limitación. Una persona tuvo un accidente manejando y ya no puede volver a conducir. Sus ojos quedaron afectados por las esquirlas que le cayeron y no puede volver a conducir. Tiene impedimento médico grave para conducir el resto de su vida. Le ha quedado una limitación. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. También las heridas emocionales nos dejan a veces limitaciones. Y esas limitaciones a veces resultan inexplicables para la misma persona. Yo empecé a darme cuenta de esto con un tema que ya verá usted que no es tan escandaloso. Es el tema de la generosidad. Yo pienso que en un país como el nuestro muchas personas tienen heridas emocionales graves en el plano económico y la gente misma no es consciente. La gente no es consciente. Mire, usted les hace el análisis, usted les muestra las cifras. Usted le dice, vamos a pensar una persona clase media alta, por dar solamente el ejemplo, pero esto sucede en todo el rango social. Una persona de clase media alta, usted le pregunta, usted en un fin de semana, ¿cuánto gasta? ¿Usted le gusta salir con su familia? ¿Sí? 2, 3 veces al mes salimos. ¿Qué es lo típico que usted gasta en un fin de semana de descanso, sumando gasolina, peajes, comidas, tal vez un club donde usted va, un lugar donde usted paga? ¿Cuánto se gasta usted? Vamos a ponerlo bajito, 200,000, otro dirá 300,000, $500,000. Usted se gasta eso 2, 3 veces al mes. Quiere decir que su gasto de entretenimiento muy fácilmente está por encima del $1,000,000. No estoy hablando de cifras escandalosas si usted hace las sumas. Haga las sumas, por favor. Usted se gasta ese dinero y usted a esa misma persona le dice, usted quisiera ayudar a este hogar para niños pobres, que es un hogar probado, reconocido, autorizado por la iglesia. Usted quisiera garantizar una pensión de 100,000 pesos al mes. Le estoy hablando a la misma persona que se gasta 1,000,000 en entretenimiento. Usted quisiera dar 100,000 pesos al mes para este hogar. Está como mucho. Y la misma persona se da cuenta de la desproporción. La misma persona quizás está pensando en comprarse un lujo que realmente no necesita. Porque ustedes saben que los genios del marketing nos ponen a comprar cosas que realmente no necesitamos, o por lo menos no son una prioridad, pero nos la vuelven una prioridad.
Hay personas que consideran una prioridad tener el último del último celular, porque tienen que tenerlo, y no es la funcionalidad. Yo me quedo aterrado viendo las propagandas de la tecnología. Son cosas que me impactan, porque tú miras cuál es la diferencia entre este modelo y el modelo anterior, y resulta que antes podías tomar fotos con 16 megapíxeles, ahora podrás tomar fotos con 24 megapíxeles, pero sigue ahorrando, porque para el año entrante serán 96 megapíxeles, hasta que no te quepan los píxeles en el bolsillo. Entonces, y mucha gente no sabe lo que son los píxeles, pero en todo caso, pues no, son 96 megapíxeles. ¿Qué tiene que hacer uno con 96? Y resulta que cuantos más megapíxeles, más se le ven las arrugas de la edad, más se le ven. Hombre, si la gente fuera inteligente, debería comprar con menos megapíxeles, ¿cierto? Menos resolución, y ahí te queda la cosa mejor. Entonces, date cuenta que ese es un problema serio. Ese es un problema serio, porque son limitaciones que las personas tienen. Y a veces la gente no entiende, ¿por qué me cuesta tanto trabajo ser generoso? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Entonces yo he conocido varios casos, tanto de hombres como de mujeres. Por eso digo que en este país muchísima gente ha sufrido graves carencias económicas que les han dejado limitaciones. Y tanto en los casos de los hombres, yo no veo una diferencia sustancial entre hombres y mujeres en lo que les voy a contar. ¿Sabe qué sucede? Que la persona ha pasado por carencias, y las carencias te dejan una sensación de miedo. ¿Y si después no alcanza? ¿Qué hace un animalito? Perdón que compare con animalitos. ¿Qué hacen los animalitos guiados por su instinto? Cuando va a llegar el invierno duro, empiezan a acumular, a amontonar. Eso hacen los animalitos, mucho más nosotros los seres humanos. Entonces las personas que han pasado por graves carencias a veces tienen esa especie de trauma, y en esa especie de trauma, ¿qué sienten? Sienten que yo tengo que acumular y tengo que amontonar muchísimo, y tengo que tener mucho acumulado. ¿Por qué? Porque nunca se sabe qué va a pasar. Y entonces, con ese miedo, el miedo patológico de que no se sabe lo que va a pasar, tú les dices, ¿quisiera usted colaborar con cuánto? ¿Cuánto tendría que dar? Mejor dicho, ¿qué es lo mínimo que puedo dar? Una moneda se puede partida por la mitad. O sea, la persona tiene es una especie de tacañería, pero ojo que es una tacañería que tiene un origen en este tema. En este tema. Y por eso usted y yo tenemos que pedirle a Dios, Señor, sáname del impacto que han tenido las escaseces. Es que este tema no es de pasarlo así nomás. Cuando una persona realmente ha sentido lo que es el hambre, lo que es la incertidumbre, sobre todo cuando han tenido hijos y sienten, ¿y yo cómo le voy a dar estudio a estos hijos? ¿Cómo los voy a vestir? ¿Cómo los voy a alimentar? No tengo ni idea qué voy a hacer con ellos. Ese miedo acumulado produce una herida profunda, y esa herida profunda hace que la persona se sienta insegura, y entonces la persona no quiere dar. No quiere dar. Y lo grave de no querer dar es que hay muchas bendiciones que tú te pierdes. Así como en otra parte de esta predicación decíamos, tú no tienes idea de la fuerza que hay en ti. Fuerza que viene de Dios. Aquí no estamos hablando de nueva era, ¿no? La nueva era siempre es a decir, no, que tú tienes todo el potencial, en ti está la fuerza. Que yo ya me siento más o menos como en Guerra de las Galaxias, en ti está la fuerza, no sé qué. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que Dios ya nos ha dado y de la fuerza de Dios en nosotros. Pero mucha gente no aprovecha la fuerza que tiene, porque tampoco la conoce. Lo mismo sucede aquí. Mira, tú podrías ser una persona mucho más generosa y muchísimo más feliz. Muchísimo, pero óyeme, muchísimo más feliz. Pero es muy triste que por estas limitaciones de las que estamos hablando, es muy triste que por estas limitaciones nosotros nos privamos de grandísimas bendiciones. Las bendiciones para los corazones que dan son inmensas, incluso desde el punto de vista
mental, afectivo, emocional. Te lo voy a decir de esta manera agresiva. Aunque Dios no existiera, ser generoso sería el mejor negocio de tu vida. Aunque Dios no existiera. Mucho más para quienes creemos en un Dios bendito y absolutamente generoso. Y Jesús nos lo dijo, es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios es infinitamente generoso, pero nos cuesta muchísimo creer en ese Dios, porque estamos amarrados, porque estamos atados. ¿Atados a qué? A las experiencias traumáticas de una época de escasez. Es que hubo unos tiempos terribles en mi vida. Entonces, cuando yo estoy gastando en mí, cuando yo me compro ese vestido, cuando yo me compro esa cartera y cuando voy por mi cartera como diciendo, atráquenme ahora sí. Cuando yo voy con mi cartera, y espere que me ponga las botas que van con la cartera. Hay gente que le encantan las botas, les fascinan las botas, no sé, una fijación con las botas y las botas. Yo pienso, menos mal uno no cree en la reencarnación, porque yo diría que fueron vaqueros en otra vida, pero tienen una obsesión con las botas y que tienen que comprar botas. Entonces es algo complicado, pero muchas veces tiene su origen en esto. Y la misma persona no entiende. Y a veces la persona siente vergüenza porque alcanza a darse cuenta conscientemente, ¿verdad que yo soy tacaño? Es decir, mi realidad es esa, soy una persona tacaña. Soy una persona poco generosa. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces es una persona que tiene estas consecuencias. Y mientras no se sane esto, no se van a abrir las compuertas de la generosidad para ti. Y mientras sigan cerradas las puertas de la generosidad para ti, te vas a seguir perdiendo inmensas bendiciones. Inmensas bendiciones. Yo he conocido personas no despilfarradoras, sino realmente generosas. Yo les cuento algo que me pasó, eso fue este año, en una misión. El encargado, tanto que a mí me produjo cierta extrañeza, el encargado de la misión me dice, padre, tenemos por supuesto lo de su pasaje, una ofrenda que le vamos a dar, eso es aparte, pero quisiéramos darle un regalo aparte de eso. A mí me pareció tan sospechoso que inmediatamente llamé a mis amigos del FBI y dije, o sea, ¿qué tipo de gente es este? O sea, nadie hace eso. Porque están diciendo, todo lo que hemos acordado está en firme. Lo de su misión, su estipendio, todo está. Pero es que además quisiéramos agregarle un regalo a usted. ¿Qué regalo quiere usted? Y yo no les creía. Pero luego tuve ocasión de conocer esa casa y de conocer lo que hacen estas personas. Es absolutamente increíble. Son gente que está viviendo en clave de generosidad. ¿Sabe cuál fue la última que hicieron? Conocieron el caso de una niña, de una bebita que iba a ser abortada porque venía con problemas de nacimiento. Y bueno, esto es terriblemente doloroso. Realmente había o una imposibilidad o un rechazo de parte de la mamá para criar a esa niña. Pero finalmente se decidió a tenerla, es decir, hubo el parto. Y esta gente que tiene todo, ha adoptado a esa niña. Ha adoptado a esa niña que tiene limitaciones, yo no sé si son físicas, mentales, pero son limitaciones graves, porque ellos viven en la generosidad y ellos creen en la generosidad y son así, es que yo los vi, son así. Y todo el mundo dice, no, un momentico, uno tiene que ser precavido, uno tiene que guardar, y ahí es donde a la gente le sale el espíritu de recogimiento. Espíritu de recogimiento. ¿Sabe lo que suele haber detrás de eso? Lo que suele haber es esto, una herida. Eso es lo que suele haber. Una limitación grave que la persona tiene. Hay otro tipo de limitaciones de las que casi nadie habla, pero digamos que sin que yo me considere ningún héroe, porque no lo soy, ni nada especial, yo procuro mencionarlo. Las dificultades de intimidad en la pareja.
La mayor parte de las dificultades de intimidad, estoy hablando vida sexual en la pareja, tienen que ver con este tipo de cosas. Muy especialmente en la mujer. Es decir, ¿cuánto de tu vida está amarrado, está anudado, está limitado? Y si no hablamos de estas cosas sanamente y limpiamente en la Iglesia Católica, entonces sale la gente a buscar cualquier sexólogo ateo que les diga quién sabe qué barbaridades, o que quieren arreglar todo con simple mecánica, pornografía o cosas parecidas. Estas cosas hay que hablarlas también en la iglesia. Hay gente que tiene una vida sexual arruinada, y su vida sexual se arruinó por esto que estamos diciendo, porque la persona está amarrada por esta clase de experiencias, y esa clase de experiencias en forma de miedo, en forma de baja autoestima, en forma de conflicto de poder, en forma de pobreza de comunicación, hace que la persona realmente no viva como podría vivir. Estamos hablando todo según Dios, obviamente, según Dios. Estamos hablando de un matrimonio constituido con la bendición de Dios. Y sin embargo la persona no vive esa realidad y no la vive con alegría. Y a su vez esto ocasiona otros problemas. ¿Cómo qué problemas? Que entonces una vida sexual incompleta, una vida sexual traumática, una vida sexual que no es feliz, pues eso termina notándose, obviamente. Y si termina notándose, entonces la persona, la otra persona, por decir algo, el hombre, entonces ya se siente mal porque realmente, pues eso no es lo que él quiere de su vida íntima con esa mujer que es su esposa. Quisiera tener una vida íntima plena con ella, pero la verdad es que ella, pues muy poco disfruta. Y la verdad es que disfruta muy poco porque está muy amarrada, pero la manera como ella está amarrada luego lo afecta a él, porque afecta la relación íntima. Y de ahí a las tentaciones de infidelidad, de ahí a los distintos problemas y tensiones y discusiones, no hay sino medio milímetro de distancia. Y ahí vienen unas discusiones terribles dentro de la pareja. Por eso tenemos que pedir mucho al Señor sanación en esto. Y por favor, esta conferencia realmente, ustedes se dan cuenta, se dirige en primer lugar a adultos. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos a Dios sanación en todas estas realidades. Hay que pedir sanación en todo eso. No tengan miedo ustedes de pedirle a Dios: Señor, sana mi sexualidad. Cada uno dentro de su propio camino y vocación necesita saberse sano. Un hombre inseguro a menudo es un hombre mujeriego. No se ha sanado de su inseguridad, no se ha sanado de su baja autoestima. Entonces, detrás de cada relación lo que está buscando es una confirmación definitiva de que sí ve que soy hombre, que yo todavía puedo, que yo todavía levanto, yo todavía funciono. Y lo que está buscando es eso. Hermano, si usted estuviera sano de su inseguridad, si usted estuviera sano de su baja autoestima, si usted estuviera sano de todo ello, usted se sentiría el hombre más feliz del mundo de compartir con esa única, absolutamente única mujer que es su esposa. Pero su trauma, su herida, su limitación está arruinando ese matrimonio, porque usted está en una tentación perpetua de infidelidad. Y en el fondo la raíz de su tentación perpetua de infidelidad es que usted trae una herida terrible de inseguridad. Yo les digo una cosa, obviamente mis estudios y mi formación han sido como sacerdote en la filosofía, en la teología. Yo no tengo un grado de psicología, ni voy a competir, ni voy a empezar a llevarme los pacientes de Eduardo. Pero sí les digo una cosa, es inevitable para uno como sacerdote entrar muchas veces en estos campos, porque es lo que le duele a la gente, es lo que está sufriendo la gente. Y para mí es muy triste ver que las personas llevan una vida que podría ser, les repito, muy hermosa y de mucha unidad y de mucha fecundidad, y verlos padecer y hasta cierto punto hacerse daño y arrastrarse por estas circunstancias. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos sane en todas las áreas de nuestra vida. De verdad que lo necesitamos, porque esta falta de sanación nos hace mucho daño. Y esto es en hombres y es en mujeres. De mis estadísticas,
atención, mis estadísticas no son científicas. En estos casos, cuando yo presento estadísticas aquí, no piensen ustedes que he tenido una muestra representativa con no sé cuántas cosas que se pide en un estudio científico. Mis estadísticas son simplemente lo que yo me he encontrado a lo largo de la vida, pero quizás mi vida ha sido bastante amplia para conocer mucha gente, quizás. Mis estadísticas me muestran que la gran mayoría, ojo con las palabras que estoy utilizando, la gran mayoría de los hombres, de los varones, pues, han padecido o hemos padecido inseguridad, grave inseguridad con respecto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad en alguna parte de la vida. Muy especialmente en la época de adolescencia y juventud. Pero te estoy hablando, fíjate lo que te digo, la gran mayoría. Eso quiere decir que si tú eres una persona casada, hay una altísima probabilidad de que esa sea parte de la historia de tu esposo. Muy probablemente. Ahora, por favor, no es que lleguen a la casa y entonces digan, ¡ajá! Ahora sí, no, haberlo dicho, hombre, haberlo dicho. Ahora sí le entiendo, claro, ahora todo tiene sentido. No. En esto hay que tener mucha prudencia, mucha caridad, porque mire que todos hemos sido afectados, todos, de una manera o de otra. Y la inmensa mayoría de los hombres han padecido inseguridad con su cuerpo y con su sexo en algún momento de su vida. Y para muchas mujeres esto es extraño, porque la ropa, el disfraz, digo mejor, que uno se pone de hombre, es exactamente lo contrario. Es el que está súper seguro, es el que todo lo tiene claro, es el que puede resolver todo. Es el que dice, lánceme el mundo, a ver, lánceme el mundo y aquí vemos lo que hacemos. Pero por dentro hay muchos miedos e inseguridades. Nuestro séptimo punto, recordemos que las heridas a veces se infectan. Este es un tema muy serio. Las heridas a veces se infectan. ¿Y qué indica esa infección? ¿Qué significa esa infección? Pues mira, cuando una herida empieza a infectarse, fíjate el verbo que utilizo, cuando empieza a infectarse, tú no sientes nada. Tú luego de un tiempo, por eso se habla de que siempre hay un periodo que se llama de incubación. Eso no se siente inmediatamente. Tu herida ya se empezó a infectar. Tal vez tu herida ya está infectada y tú todavía no sientes nada. Porque hay una incubación. Podríamos decir que es un problema colateral. Es una situación colateral. Podríamos decir que son como las ramitas que le van naciendo a la rama. Así como la rama salió del tronco, a la rama le salen ramitas y ramitas. Los problemas y las heridas se van diversificando y te van saliendo las infecciones. Pero ¿qué es lo grave de las infecciones? Dos cosas son graves. Lo primero de la infección es que la infección ya no es un problema local, sino global, en el sentido de que ya va a afectar todo tu cuerpo. Entonces, tú tuviste una cortada, trabajas en un taller, moviendo una lata, te cortaste. Ah, bueno, eso después me lavo, acabemos esto, después me lavo. Le quedó ahí su infección. Eso no se nota inmediatamente. Pero la infección, que puede ser grave, ya no es solamente la infección en el brazo, ahora es en todo tu cuerpo. Entonces hay que tener cuidado porque las heridas se infectan y si se infectan pueden afectar todo tu cuerpo. Y hay heridas que han afectado toda la vida de una persona, toda la vida. Esas heridas, ese tipo de heridas que han afectado toda la vida de una persona, obran como obra una infección. Ya no se queda en el mismo puesto, ya afecta toda tu vida. Y por eso se necesita también un tratamiento muy especial. Y el otro elemento es que la infección, si tú lo analizas, es algo que ya no se queda en la superficie, sino que va a afectar adentro.
¿Y cuál es el adentro del ser humano? Según la Biblia lo llama el corazón. Entonces, una infección puede llegar a dañar tu corazón. Puede llegar a dañar tu corazón. ¿Y dañar tu corazón qué es? Hacer de ti una persona amargada, por ejemplo. Hacer de ti una persona incrédula. Muchas personas han llegado al ateísmo por una herida infectada. Mi hijo estaba muy enfermo. Mi mamá me insistió, recémosle a la Virgencita, recémosle a la Virgencita. Y perdón lo que voy a decir porque va a sonar como una blasfemia, pero es el tipo de cosas que uno oye de sacerdote. Y yo como un bobo fui allá a rezarle a la Virgencita. Igual se murió mi hijo. ¿Cuál Virgencita? ¿Cuál Dios? La persona se vuelve atea. Se le infectó la herida. ¿La herida cuál era? La pérdida del hijo. Pero la herida se infectó con bacterias, con virus de ateísmo. Y el ateísmo ya envolvió completamente su corazón. Entonces ahora niega a Dios. Entonces puede ver el paisaje más hermoso y ya no se lo agradece a Dios, porque ya no existe un Dios. Y puede llegar a tener otro hijo. ¿Para qué lo vamos a bautizar? ¿Para qué? Dejemos esos ritos. Igual debo mencionar aquí, y ustedes saben el dolor que esto me produce, lo que ha sucedido con los escándalos de abuso en la iglesia. La persona abusada, ¿cómo se siente? No es solo una herida, esa herida se infecta casi inmediatamente. Y la persona dice, jamás volveré a una iglesia. ¿Ve? Se le infectó la herida. No vuelvo a creer en Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando yo era abusado? ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Por qué en nombre de ese Dios me hicieron eso? Es una herida que está pavorosamente infectada. Y por eso, mis amados hermanos, por todo esto que estamos mencionando, realmente necesitamos ser sanados, y ser sanados en gran profundidad. Ser sanados profundamente. No quiero terminar, ustedes se dan cuenta que el tiempo ha transcurrido y nos va a tocar dejar este primer tema hasta ahí. No era mi intención, pero va a tocar porque hay dos personas que dicen, siga padre, pero yo veo otros que atrás dicen. Entonces, pero aquí hay que decir como en las películas, no se pierda el próximo capítulo. Claro, hay que volver porque tenemos que seguir con nuestro tema. Esto hay que avanzar. Pero es que esto tocaba darlo así. Y yo le digo una cosa, me perdonan que yo a veces me demoro en los ejemplos, pero es que si no se dan ejemplos, esto se queda demasiado abstracto. Son los ejemplos los que le ayudan a las personas a decir, uy, eso me pasa a mí. O a veces, eso le está pasando a una amiga mía, a un amigo mío. Eso es lo que tiene mi hijo. Eso fue lo que le pasó a tal o cual otra persona cercana a mí. Entonces, mi hermano, mis hermanos, es importante que terminemos con una convicción profunda. Dos frases para que las escriba ahí, con esto terminamos por hoy. Primera frase. La primera frase es, Dios solo muestra una herida para curarla. Dios solo muestra una herida para curarla. Dios no se solaza empeorando la situación. Si Dios te empieza a mostrar algo, no te aflijas demasiado. Dios quiere curarlo. Pero, segundo punto muy importante. Entonces, primera frase para concluir por hoy. Dios solo muestra una herida para curarla. Y segundo, la segunda frase no la he dicho. La segunda frase es esta. Sí, no se me adelante, tampoco se me atrase. La segunda frase que considero importante para concluir hoy es: la respuesta de Dios no siempre se parece a mi respuesta. Vamos a ver a lo largo de estos encuentros, vamos a ver que esas dos frases son muy importantes. La respuesta de Dios no siempre se parece a mi respuesta. Porque a veces llegamos a un punto en que le exigimos a Dios que nos responda como nosotros queremos. ¿Y sabe cuál es el peor error que uno comete? El peor error es
que uno, cuando tiene una herida, uno quiere que le devuelvan la película como si no hubiera pasado nada. Y yo te voy a decir una cosa, que yo no sé si valdrá la pena también escribirla porque es tan elemental. Lo que pasó, pasó. Suena muy tonto, pero lo que pasó, pasó. Porque es que hay gente que se imagina que la sanación es, aquí no pasó nada, absolutamente nada. De niño me daban paliza día por medio, pero aquí no ha pasado nada, me siento perfectamente, mire, como si no hubiera sucedido. Mucha gente imagina la sanación de esa manera, y no. La sanación, como lo vamos a ver en nuestros siguientes encuentros, la sanación, ¿sabes a qué es a lo que se parece? A una nueva creación. Por eso es muy importante esa frase, la respuesta de Dios no necesariamente se parece a mi respuesta, porque la respuesta que uno casi siempre quiere es, aquí no ha pasado nada, que Dios me deje igualito, igualito, igualito como antes. Y eso no es lo que Dios hace. Es verdad que en la sanación física, en el Evangelio, hay sanaciones así, en lo físico, pero en lo espiritual no. Usted se da cuenta que Pedro, le voy a dar solo un ejemplo porque el tiempo se acabó. Le voy a dar solo un ejemplo. Pedro traicionó a Cristo, todos recordamos, ¿no? Lo negó 3 veces. ¿Cómo sanó Cristo esa herida de Pedro? 3 veces le preguntó, ¿me amas? No dijo, Pedro, tranquilo, mire, igual que si no me hubiera traicionado, igualito, igualito. Eso no le dijo Cristo. Cristo deja en pie, sí me traicionaste, pero tu amor sana tu traición. Esa es la respuesta de Dios. Entonces la respuesta de Dios, mis hermanos, no es aquí no ha pasado nada. La respuesta de Dios se parece a una nueva creación, pero esto tendremos que desarrollarlo con más calma más adelante. Así nos lo conceda el Señor. Entonces, listos para responder a la aclamación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.